Dios les bendiga, mis amados hermanos. Le damos las gracias al Señor una vez más que estamos acá en este lugar, ya que hemos orado, hemos glorificado el nombre del Señor y seguimos por acá, hermano, con esta serie de estudios en el libro de Primera de Timoteo, capítulo número 3, del verso 14 al verso 16. Hemos estado viendo una serie de estudios donde habíamos visto una serie muy buena acerca del ministerio de la mujer dentro de la iglesia y luego vimos la verdadera adoración y estamos ahora en un tema muy importante que es la verdad y la profecía. Un tema muy controversial, relevante, no solamente en este tiempo, sino a lo largo y ancho desde que Dios empezó a llamar hombres en el mundo para comunicar su palabra. Hay quienes han tergiversado pues el mensaje que Dios ha dado. Así que hay que ser cuidadosos y serios, hermano, porque el mensaje que nosotros comunicamos es un mensaje para vida eterna, para consolación, exhortación y edificación. Recuerdan que habíamos quedado en el capítulo número 14 de Primera de Corintios, donde el apóstol Pablo va a hablar acerca de la profecía, los profetas, acerca del don de profecía, el don de lenguas, y que muchas personas por medio de algunos individuos que se creían más que otros, estaban dividiendo la iglesia y se habían creado grupos de personas que unos decían yo soy de Cristo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo en la iglesia de Corinto, y el apóstol Pablo termina en el capítulo número 13 hablando acerca del amor. Porque en todas estas, hermanos, siempre tiene que prevalecer el amor, no el terror. Como muchos falsos profetas hoy en día empiezan a ver las guerras y a traer mensajes de terror. No, que el mundo se va a acabar. Putin es el anticristo. Trump es el anticristo. O mataron el ayatolá. Ese era el anticristo, pero va a resucitar porque dice la Biblia que le dieron una herida de muerte y después revivió. Y tantas cosas y pare usted de contar. Pero hermano, la Biblia es seria. Fíjese que desde los años 90 que yo me convertí al Señor, aquellos viejos que me hablaban a mí, nosotros, y yo los veía seriamente, personas que tenían 60 años, 70 años, yo lo que tenía eran 23 años. Yo me convertí al Señor, como les dije, en el año 93, y en el año 2007 yo empecé a pasar la enseñanza de la palabra de Dios. Y todo lo que me decían, yo hacía como María. Yo lo guardaba en mi corazón y lo analizaba, pero yo no lo enseñaba. Yo no puedo enseñar una cosa que yo no discierno, que yo no sé, que yo no puedo discernir en mi mente y tenerlo como una verdad, como un dogma. Y yo combatía en mi corazón porque yo le preguntaba al pastor, pero ¿qué dice Apocalipsis? ¿Qué dice esto? ¿Qué dice aquello? Para ver qué él me decía y para yo también hacer un análisis. Pero yo esas cosas, cuando yo salía, yo lo investigaba y vivía con un afán de ver si eso era verdad, pero no con un afán de enseñarlo, porque yo no voy a enseñar una cosa, hermano, que yo no esté claro, y que la palabra de Dios me lo diga a mí directamente, que Dios me hable y yo lo hable. Ahora, sí Dios me habla directamente por lo que está escrito, pero una cosa es lo que yo analice. Y lo que yo tengo una perspectiva. Así que desde que yo empecé a enseñar, yo dije, hermano, esto lo digo yo, esto no lo dice la Biblia. Usted no está obligado a creerlo. Que una persona diga, no, Putin es el anticristo, eso no lo dice la Biblia, eso lo dice él. Nadie está obligado a creerlo, hermano. Pero lamentablemente hay muchas personas que lo dicen tajantemente, que buscan una profecía, que buscan 4 garabatos por aquí y por allá, en las noticias, y después dicen, fulanejo es el anticristo. Se murieron, porque toda esa poca gente, la mayoría que a mí me decían eso, se murieron, eran viejos. Pero también se murieron los que ellos decían que era el anticristo. ¿Y dónde están? Entonces, hermano, hay que ser serio. El apóstol Pablo, acá en este libro,
En Primera de Timoteo, capítulo número 3, verso 14, dice, te escribo aunque tengo la esperanza de verte pronto, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Fíjese que, hermano, no es la iglesia de nosotros, es de Dios. Es por eso que nosotros, una de las cosas, hermano, que yo cuando llegué a los caminos del Señor tuve temor, porque la iglesia es de Dios, porque yo fui un perseguidor de la iglesia y yo sabía que yo merecía la muerte, que Dios me juzgara y me condenara. Porque como el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, se convirtió en una persona que estaba en contra de Cristo. Y eso es lo que nosotros conocemos en la Biblia, en el capítulo número 4 de Juan, de su epístola, de su primera epístola, como un anticristo, pues, en contra de Cristo. Porque perseguía a la iglesia de Cristo. Pero ¿qué le dice Jesús? Tú me estás persiguiendo a mí, no a los que tú crees que tú estás persiguiendo. ¿Por qué me persigue? Entonces, fíjese que la nación de Israel, la Biblia habla acerca de varios tipos de anticristo. Uno que se opone a Cristo, otro que se coloca en el lugar de Cristo. Esos son los anticristos. Se oponen a Cristo, en contra de Jesucristo. Se ponen en lugar de Cristo y otros que niegan que Jesucristo ha venido en carne. Y la Biblia también dice que viene un anticristo. Ahora, y después Juan dice que muchos anticristos han salido por el mundo. Entonces el apóstol le manda esta carta a Timoteo diciendo que la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad. Y esto es tajante, hermano, porque nosotros tenemos que hablar la verdad. Y hablando la verdad ante el mundo, hermano, no nuestra perspectiva, nuestra especulación. Y dice, e indiscutiblemente grande es este misterio. O sea, para la nación de Israel no hay discusión, Jesucristo vino. Ellos no lo pueden negar. Ahora, una cosa es que ellos estén en contra de Jesucristo, pero no pueden negar a Cristo, porque Cristo nació ahí, vino de su linaje, hizo milagros, maravillas, y históricamente todo el mundo sabe que Jesucristo nació ahí. Entonces, en ese sentido, la nación de Israel no puede ser un anticristo, o sea, no puede negar a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos lo tuvieron ahí y lo llevaron a la cruz y los romanos lo mataron. No pueden negarlo, porque eso dice el apóstol Pablo, es indiscutible. Grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Y dónde se manifestó? Ahí en la nación de Israel. Es por eso que el apóstol Pablo dice, esto es indiscutible. Aunque muchos judíos digan, no, que Jesucristo no ha venido. No, porque otros vivían lejos y no sabían esta historia, lo negaban. Pero Pablo dice que esto es indiscutible. Usted vaya a Jerusalén y se va a encontrar con esta historia que ya ha invadido al mundo. Aquellos que decían que Jesucristo no había venido en carne tenían que callarse la boca porque era innegable, era indiscutible. Lo que pasa es que nosotros leemos una carta hoy que nosotros no estamos en el primer siglo. Y es por eso que Juan dice, han salido muchos anticristos que están negando que Jesucristo vino en carne. Pero también en el sentido de que Jesucristo no era el Mesías prometido. Habían unos judíos que decían que ese no es el Mesías. No es el Mesías prometido. Es un engañador, un falsificador. Pero Pablo tajantemente deja aquí que eso es indiscutible. ¿Por qué es indiscutible? Porque es una realidad. Jesucristo vino en carne, Dios fue manifestado en carne. Y luego dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Fue justificado en el Espíritu en el sentido que Jesucristo resucitó. Se hizo un juicio y Jesucristo salió de la muerte. Ahí no hubo acusación para dejarlo allí. El mundo lo acusó, hermano, lo llevó a la cruz y hubo una verdadera acusación de parte de los judíos. Los judíos buscaron una verdad entre ellos para acusarlo y decir que él se quería hacer pasar por rey para que los romanos lo mataran. Y es por eso que Pilato le pregunta, ¿tú eres rey? Porque esa es una acusación de muerte. Y Jesucristo dice que para eso Él ha nacido. Él es rey. No necesita que los judíos lo proclamen rey. Él es el rey. ¿Por qué? Porque Él mismo le dice a Pilato, ninguna autoridad te fuese dada si no viniese de arriba. ¿Y quién fue el que vino de arriba? Él mismo fue el que vino de arriba. Él es el rey. Entonces, hermano,
Jesucristo entonces es juzgado, es muerto, pero es justificado en el Espíritu. La muerte no lo pudo retener, porque en el mundo espiritual Jesucristo no es pecador, no tenía pecado, es Dios. Entonces la muerte tuvo que soltarlo y entonces, hermano, Jesucristo tiene el poder por encima de la muerte. Y Jesucristo dice en Oseas 13:14, muerte, yo seré tu muerte. Entonces vamos a leer el pensamiento que habíamos leído, que entre el avivamiento bíblico y la emoción colectiva. Así se encuentra un grupo de evangélicos hoy en día con las cosas que suceden en el mundo alrededor. Unos están avivados bíblicamente, pero otros están en una emoción colectiva, pasándose mensajes, buscando para allí y para acá, buscando en las redes, buscando en las noticias. En los últimos tiempos habíamos hablado, el lenguaje profético ha sido saturado por anuncios espectaculares, a los que yo he llamado, hermano, reporteros. Son reporteros nada más. Ahora, no digamos que estas cosas que están sucediendo, ya Cristo las dijo, hermano. Ningún profeta puede adjudicársela, que el Señor me mostró, que el Señor me dijo, que la Biblia dice esto, que el libro profético. No, no busque 5 patas al gato. Ya Jesucristo en Mateo 24 dijo que aquí iban a haber guerra y que la nación de Israel iba a vivir una tribulación hasta que Él venga. Allá no va a haber paz. Busquen a quien busquen, ahí no va a haber paz, porque ya Jesucristo lo dijo. No hay paz para el impío. Las personas que están fuera de Jesucristo, no solamente allá en el Medio Oriente, el mundo no tiene paz. La paz no se consigue a través de un tratado ni de un buen trabajo, ni una buena familia. La paz en el corazón se consigue por medio de Jesucristo. Las universidades están llenas de personas, hermanos, que quieren una carrera para tener una buena profesión, para hacer dinero, para luego tener una empresa, ser reconocido, ser millonario y vivir una vida tranquila. Y eso es una mentira. Son muchos los empresarios allá en Venezuela que se suicidaron. Se suicidaron. Cantidades de personas que vieron sus logros, sus metas, millonarios, que después vieron todo caer. En el 2008, yo me acuerdo, en la gran recesión de Estados Unidos, uno de los hombres más millonarios, que era el dueño de los transatlánticos, se suicidó. Dueño de los transatlánticos, hermano, donde usted hace los cruceros, se suicidó. Entonces, hermano, la Biblia nos habla que la paz se consigue es por medio de Jesucristo, hermano. Estas personas entonces vienen con anuncios espectaculares, dan fechas del fin del mundo, aparición inminente del anticristo, juicios cósmicos, señales en el cielo, revelaciones privadas que a ellos Dios le mostró, Dios le dijo, Dios le habló, místico, mágico y maravilloso. Ellos tienen la bola mágica. Palabras directas que supuestamente interpretan que cada crisis política o económica está en la Biblia y Dios se la reveló. Hermano, ya eso lo dijo Cristo, lo hemos dicho. Ya eso lo dijo Cristo. Cristo tiene el control de este mundo. También están los deterministas, que ya Dios determinó todo. Entonces, ¿para qué vamos a orar? ¿Para qué vamos a orar? Entonces toman la soberanía de Dios como una carta bajo la manga para entonces, hermano, vivir un evangelio frío. Si nosotros vemos las noticias, vemos lo que está sucediendo en el mundo, hermano, nosotros tenemos que tener compasión. Hay muchos cristianos que están padeciendo, y no solamente cristianos, sino personas que se les ha predicado el evangelio, que estamos orando por ellos. En esas naciones que están en guerra ahorita, hermano, y ahí, en la nación que está en guerra ahora con los Estados Unidos, hay muchos árabes que han aceptado a Cristo. Es la nación que más tiene cristianos en el Medio Oriente. Y que han buscado almas que quizás están ahorita orando y ayunando por sus familiares porque lo puede matar una bomba y se lo puede llevar el diablo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en la mente, hermano. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, el pensamiento que Él tenía en su mente y en su corazón estaba centrado en cada alma, hermano. Y fue a la cruz pensando en cada uno de nosotros, aún sin haber nacido. No podemos tener un corazón frío e insensible, hermano.
y entonces ser sensacionalista sin importarnos la gente que se lo está llevando el diablo con estos problemas. No solamente la guerra, la droga, el hambre. Muchos de estos discursos se asemejan más al análisis periodístico, como habíamos dicho, y a la especulación sociopolítica que revela, pues, cada uno de estos personajes y que lo quieren asociar con la Biblia. Yo recuerdo, siempre lo digo, cuando yo me convertí al Señor en los años 90, Yasser Arafat era el cuerno pequeño, era el anticristo. Ya se murió de hace rato. Y el libro, quedó en una vergüenza. ¿A dónde? Y evangélico en el trabajo, donde yo estaba en la empresa trabajando, reunían dinero para comprar ese libro y lo tenían bajo el brazo como una Biblia. Pero hermano, como yo les digo, el evangelio es serio. Nosotros vamos a ir a un juicio y nosotros vamos a ser juzgados por toda palabra que sale ociosa de nuestra boca. Por eso que nosotros no podemos estar hablando locura, ni sensacionalismo. El avivamiento verdadero nace de la verdad revelada en la Biblia. La emoción colectiva produce euforia momentánea, sin transformación duradera. Esta gente vive ¡ay, emocionado! Pero después que termine esa guerra, se le pasa la emoción. Porque esa euforia no trae avivamiento, no fue construida con la verdad, no tiene un cimiento bíblico, sino político y analítico. Pablo lo dice bien claro acá y lo hemos dicho, nosotros somos columna y baluarte de la verdad, somos llamados garante, no de experiencia, sino de la verdad. De la verdad. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? Como les dije ahorita, en el mundo va a haber guerra, terremoto, hambre, y que el pueblo de Israel va a vivir una tribulación mientras que esté aquí en la tierra por los acontecimientos que sucedieron con el Mesías, y eso está escrito. Habrá una grande tribulación como nunca antes se ha visto, ni se verá jamás. Ellos vivieron esa tribulación. Jamás se va a ver porque el pueblo de Israel jamás va a vivir esa tribulación que ya pasó en el año 70. Pero si va a seguir viviendo el mundo, no solamente el pueblo de Israel, sino el mundo por el rechazo al Mesías. No solamente el pueblo de Israel rechaza al Mesías, como lo rechazaron en aquel entonces, el mundo sigue rechazando al Mesías. Usted predica la palabra y la gente no quiere nada con Cristo. De hecho, dentro de las mismas iglesias, la gente no viene a recibir la palabra de Cristo. Somos pocos los que estamos. ¿O no es así? Y muchas veces lo hemos dicho, si el Señor Jesucristo aquí trayera para dar, hermano, una bendición a cada uno de nosotros, fuéramos pocos los que la recibieran. Y muchos de estos cristianos son tan en el mismo sensacionalismo y que proclaman que ya Cristo viene, pero cuando usted va a la iglesia, que usted lo convoca para que vengan a orar, a ayunar en la mañana, no vienen, pero se dan golpe de pecho con estas noticias. Y ya dicen, no, que ya Cristo viene, me voy con Él, pero ¿a dónde te vas a ir? Hermano, nosotros tenemos que vivir la verdad, y la verdad es dura, como yo, hermano, pude verlo cuando yo me convertí. La verdad es dura, y eso lo dijo Pedro, dura es esta palabra. Aquellos que le pidieron al Señor Jesucristo que lo pusiera a la derecha, que lo pusiera a la izquierda para gobernar, porque querían el poder. Cuando Jesucristo iba a ver si estaban orando, ¿cómo estaban? Durmiendo. Así es, hermano. Esta es la realidad de cada uno de los seres humanos. El apóstol Pablo corrige el uso del desorden de los dones espirituales en Corintios, especialmente el de las lenguas y la profecía. Allí se establece una diferencia esencial entre el ministerio profético del Antiguo Testamento y el don profético en el Nuevo Pacto. Y es que la gente no está viviendo el Nuevo Pacto dentro de muchas congregaciones, sino que están en el Viejo Pacto. Quieren mezclar las profecías ya dadas al pueblo de Israel, que ya fueron cumplidas y no se van a cumplir más porque ya el Mesías no vuelve a venir. Jesucristo dijo, Jesús ya no muere más. Si a Jesucristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Todas las profecías que fueron dadas en el Antiguo Pacto tenían su cumplimiento y su centro en Cristo, no en el pueblo de Israel. En Cristo, no en el pueblo de Israel. Y esa es la idolatría que nosotros tenemos hoy en día, que también agarran la palabra que habíamos dicho, que el que maldiga a Israel será maldito, y todo eso, hermano, lo agarran para
un sensacionalismo político y que si tú no apoyas a Israel, entonces Dios te va a maldecir a ti. Nosotros no estamos aquí para apoyar proyectos políticos. Nosotros estamos aquí para orar por todo el mundo. Por todos, hermanos. Jesucristo dijo, no maldigáis a nadie. Entonces la gente maldice en el bando contrario y se alinea con un bando. Hermano, eso es una idea satánica. De hecho, Jesús dijo a los enemigos. Eso mismo. Eso está, mi hermano, en Mateo capítulo número 5. Amén. Jesucristo dijo, amad a vuestros enemigos. Este es un balde de agua fría que Jesucristo le echó a muchas personas que tenían una euforia, un fuego con el Mesías para matar a los enemigos. Y Jesucristo dijo, no, al contrario. Usted no ve que dentro del mismo pueblo de Israel habían personas orando y haciéndose pasar por discípulos de Cristo. Y Juan le dice, Señor, mira, allá están una gente que dicen que son seguidores tuyos. Oramos para que descienda fuego del cielo y los queme. Esa era la mente de estas personas que estaban, y eran los discípulos de Cristo. Y yo me imagino, el Señor Jesucristo se estremece en el espíritu al ver ese tipo de pensamiento y que está dentro de su círculo íntimo. Y le dice, tú no sabes lo que tú estás diciendo, ni entiendes por la cual yo he venido. Yo no he venido para perder, sino para salvar, no para matar a la gente, para traer fuego. No, yo no he venido para que descienda fuego del cielo. Si este tipo de evangélicos pudieran orar como Elías para que descienda fuego sobre los enemigos que Israel tiene al lado, ya no quedará ninguno vivo. ¿Y quién se va a salvar entonces, hermano? Entonces quizás ninguno de nosotros quedarán vivos, porque aquí nadie es justo, como te lo dice la Escritura. No hay justo ni a uno. Y el apóstol Pablo dice, mira, ya hemos acusado a judíos y a gentiles de que todos están bajo pecado. Pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién somos nosotros? El capítulo número 3 de Romanos lo dice, donde el apóstol Pablo en el capítulo número... Eso pasa por no conocer las Escrituras y dejarse llevar de cuentos de vieja y no por la palabra. Recientemente yo le dije que ahora Gog y Magog no es Rusia, porque Rusia está quebrado. Están buscando otro candidato. Eso es triste, hermano. Es triste. Entonces, no se puede tomar las Escrituras, hermano, como un amuleto o una bola mágica. Las Escrituras son serias. Son serias. Entonces, hermano, vamos a leer que habíamos quedado acá en Primera de Corintios, capítulo número 14. Precisamente, hermano, porque la profecía ha sido tergiversada dentro de la iglesia. Y no solamente la idea de la profecía, sino también los dones. Y el apóstol Pablo dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Son dones espirituales y hay que pensar espiritualmente. Aquí Pablo está diciendo que seguir los dones espirituales, y sabemos que los dones espirituales es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y ahí en ninguna parte está diciendo que tiene que hablar en lenguas, que tiene que hablar, que profetizar así como hacen algunos, que el Señor me mostró, que el Señor me dijo, que yo lo vi en un sueño. Entonces, porque muchos se pegan de que no, antiguamente se veía que las profecías y todo, pero eso, o el hablar en lenguas, eso por causa de predicar el Evangelio y para que el Evangelio llegara más allá, yo pienso, la palabra lo dice, que se tenía que ser así, pero ahora que ya tenemos la palabra del Señor, yo creo que esas cosas todas cesaron, y ahorita nuestra guía es la palabra del Señor. Bueno, eso lo habíamos visto en Primera de Corintios 13, lo habíamos visto. Lo que tú estás diciendo, una cosa son los dones y otra cosa es el fruto del Espíritu. Son dos cosas diferentes. No podemos mezclar los dones
con el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es la naturaleza del creyente y los dones es un regalo que se le ha dado a cada uno que lo capacita para el crecimiento del cuerpo de Jesucristo. Son dos cosas diferentes. O sea, que todos nosotros tenemos el fruto del Espíritu. Tenemos gozo, paz, amor, benignidad, pero no todos tenemos el hablar en lengua. Eso lo dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo número 12. Son todos pastores, son todos maestros, hablan todos en lengua, todos profetizan. O sea, no todos tenemos los mismos dones. Aquí no todos estamos llenos de maestros, no estamos llenos de pastores. El cuerpo no puede ser un solo ojo nada más. El cuerpo tiene varios miembros. Pero sí, el fruto del Espíritu es uno solo y todos lo tenemos. Todos tenemos el fruto del Espíritu, pero no todos tenemos los mismos dones. Y es por eso que el apóstol Pablo aclara desde el capítulo número 12 al capítulo número 14 la naturaleza espiritual de la nueva criatura. Y eso lo tenemos que ver así. La naturaleza espiritual de la nueva criatura. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo nosotros debemos manejarnos dentro de la iglesia? Y todo esto está escrito. Y el apóstol Pablo dice, pero sobre todo que profeticéis. ¿Qué es profetizar? Es hablar la palabra. Cuando el apóstol Pablo dice que sobre todo que profeticéis, una cosa es el don de profecía y otra cosa es la profecía. Y la revelación es para edificación, consolación y edificación. Como yo le había dicho, no para pararnos allá y decir que Japón le va a caer un meteorito. Y a nosotros no nos llamaron para que nosotros le estemos hablando a una gente que ni siquiera conoce nuestra lengua. La Biblia dice, hermano, que aquí van a haber catástrofe, van a haber guerra. Ya eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Los que están por allá tienen una Biblia también y le predican. Y Jesucristo le habla a ellos también. Cuando el apóstol Pablo llegó a Éfeso y predicó el Evangelio, él le dijo, no fui yo que le prediqué el Evangelio. Cristo os habló a vosotros, a ustedes. A nosotros primeramente y también a ustedes. Entonces no es una revelación privada. Cristo es el centro del asunto. Y eso es lo que está pasando, hermano. Cuando nosotros queremos desplazar a Cristo, nos convertimos en anticristo. Y eso es lo que dice la Biblia. Y hoy día hay personas dentro de la iglesia que han desplazado a Cristo y se han colocado ellos en Mateo 24, que Dios les reveló todo a ellos y dejan por fuera a Cristo. No, ahora a los que se les reveló Mateo 24 con lujos y detalle, fue a ellos y no a Cristo. O sea, Cristo no sabía que aquí en esta tierra iba a haber guerra con Rusia, cuando ni Rusia era Rusia, cuando Cristo estaba hablando Mateo 24. Y dijo, aquí va a haber guerra y rumores de guerra en diferentes partes. Usted lo lee para que usted vea. Por eso que Jesucristo habla de un sentido general, no un sentido local. Ni Cristo se atrevió a decir eso. Hoy personas que no son Jesucristo se atreven a decir con fecha y hora y geográficamente dónde es que va a suceder. Te meten una inyección. Eso no es así, hermano. Y el apóstol Pedro dice que la profecía es como una antorcha que alumbra. ¿Qué pasa? Que cuando eso, hermano, explota, una guerra en tal parte, bueno, ahí está alumbrando lo que dijo Cristo. O sea, está sucediendo y se está cumpliendo lo que Cristo dijo. Cuando hay una hambruna, cuando vino el problema aquí en el mundo, donde todo el mundo estuvo confinado, bueno, ya eso lo dijo Cristo, vendrían peste, ¿o no es así? Eso alumbró. ¿Por qué alumbró? Porque Cristo es la luz. Pegó eso, wow, eso lo dijo Cristo. Pegó la gripe aviar, ¿se recuerdan? Y una de los videos que se hizo virales en aquel entonces fue un cristiano que venía pasando por un aeropuerto y decía aquí, Cristo te ama. Cuando había la gripe aviar, la gripe HN1, creo que era. Y eso era, wow, en los años 90, ya había un apogeo cerrando los aeropuertos. Y ese fue el video que se hizo viral, Cristo te ama. Bueno, Cristo, hermano, ya dijo eso. Si mañana pasado pudiera haber otra infección a nivel mundial, ya Cristo dijo eso. Entonces nosotros vivimos para la gloria de Cristo, hermano. Nosotros vamos a ser recompensados por predicar la verdad, no nuestras pretensiones humanas. El apóstol Pablo dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres. Eso lo habíamos dicho.
que vienen pastores, maestros, ministros y se paran en un púlpito o en una tarima, sanda, lava, así bajaba, así me dice el Señor, pero nadie lo entiende. El hombre no lo entiende, sino Dios. Ahora, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. No dudamos que es el Espíritu Santo. Lo que está mal es que entonces tiene una mala proyección y un mal entendimiento de la Escritura. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, lo que yo estoy haciendo acá, lo que hacemos nosotros en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la calle, hablarle a una persona acerca de Jesucristo, profetizándole, hablando. La profecía es pasado, presente y futuro. La profecía. La profecía no es la escatología, que Dios me reveló lo que va a pasar en el futuro. Eso también está mal entendido. La palabra profecía significa revelación, ya bien sea del pasado, del presente y del futuro. Porque el profeta Natán, cuando le llegó a David, le dijo un hombre que tenía en el pasado, que se le quitó la corderita en el presente, y en el futuro fuiste tú que te va a venir este juicio. Entonces la profecía es pasado, presente y futuro. ¿Qué es lo que es el futuro? La profecía escatológica, o sea, para el futuro, la escatología, la profecía que viene para el futuro. Eso solamente lo sabe Dios, no lo sabemos nosotros. Ahora, que ya Dios lo ha revelado en un sentido general. Si sale una guerra, a nosotros no nos va a caer ni al mundo tampoco. El mundo sabe que vivieron en guerra. Ni el mundo se escandaliza. Si usted hubiera visitado las discotecas anoche aquí, en este país y en otros países, ¿usted cree que no vi para la discoteca porque por allá hay una guerra? Ni siquiera saben si se enteraron que hay una guerra. O hay gente pasando hambre. No, hermano. Entonces nosotros estamos dentro de la congregación, hermano, llamados a hablar la verdad. Y esto es serio. Dice, el que habla en lengua extraña, dice, así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Ahí está. Así que quiera que todos vosotros habléis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para la edificación de la iglesia. O sea que eso tiene, hermano, fíjese, el mismo sentido. Si se va a interpretar, va a ser lo mismo que el que profetiza para edificación, exhortación y consolación. No para exaltación de él y decir que Dios le revela el futuro. Y verlo aquí como todos los hermanos lo ven en la iglesia como que ese es el Aladino que tiene la lámpara mágica. No, no, hermano. Esto es con amor, con misericordia. Si Dios le da ese don y hay quienes... Ahora, lo que está diciendo nuestro hermano Héctor es el cesacionismo y el continuismo. ¿Qué dones están presentes y qué dones no están presentes? Y ese es un debate dentro de la iglesia, porque habíamos enseñado también cuando venga lo perfecto, y cuando venga lo perfecto es cuando ya nosotros estemos con un cuerpo glorificado o estemos en el cielo. Entonces están dentro de la iglesia todos estos debates, porque la mente está llena, hermano, de muchos prejuicios, de personas que toman la profecía y empiezan a decir muchas cosas que no están escritas, sino que, Dios le bendiga, hermana, sino que vienen de la imaginación de su mente. Nosotros como generación, si Cristo no viene, vamos a pasar. Y todo lo que discutimos aquí, esto, aquello, eso se va a quedar en la tumba. Vendrán otras generaciones que vendrán con esa misma discusión. Y en esa parte tenemos que ser serios, hermano. Usted ahorita discute esto, discute aquello, que si esto, y si te muere mañana, ¿dónde queda? Hay muchos profetas dentro de la iglesia que profetizaban esto, que profetizaban aquello y se murieron. ¿Dónde están? Y eso es lo que dice Zacarías. ¿Y los profetas dónde están? ¿Y vuestros padres dónde están? Que decían esto, que decían aquello. Dios permanece. A ese que tenemos que escuchar. Dios permanece. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca con la flauta? O sea, si una persona empieza a hablar en lengua y la gente no entiende, es como un sonido que nadie entiende. Es como que cuando estaba una orquesta, el que está dirigiendo esa orquesta no dirija nada y todo el mundo toque a lo loco.
Y eso es lo que pasa cuando personas dentro de la iglesia, uno habla en lengua por aquí, otro habla en lengua por allá, otro habla en lengua por allá, otro por aquí. Es como que el que está dirigiendo eso, hermano, no hay quien lo dirija. No hay orden. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Sí, porque tocaban la trompeta en aquel entonces y la gente salía corriendo para la batalla, se reunían para ver lo que iba a pasar, y si dieron sonido incierto, entonces, así también vosotros, fíjense que ahora va, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿quién entenderá lo que decís? Porque habláis al aire. Y eso se sigue pasando en la iglesia, hermano. Y este capítulo lo toman en poco. Y es una gente habla en lengua por aquí, otra habla en lengua por ahí, otras se tiran en el suelo. ¿Quién entiende eso? Solo una consulta, pero la parte espiritual de la lengua, ¿debería existir dentro de la iglesia o no? Sí, aquí lo dice el apóstol Pablo, que no impidáis el hablar en lengua, que no impide el hablar en lengua. Lo que tiene que haber es un orden, no un desorden. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que hable uno, dos o tres, y el otro que calle. Y si no hay quien interprete, calle, porque no está haciendo nada. Se está edificando a sí mismo, pero nosotros venimos aquí para edificarnos todos. Ese es como que nosotros lleguemos, hermano, en el comedor, vamos a comer y come uno solo. Entonces, ¿qué sentido tendría que hagamos una olla grande de comida solamente para que coma el predicador, el pastor o el supuesto profeta? Y los demás con hambre. No es así, dice el apóstol Pablo. Tantas clases de idiomas que hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Dice el apóstol Pablo acá. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como para extranjero para mí. Yo no lo estoy entendiendo. Es como que, como que nosotros ahorita trayéramos un predicador, un chino. Te hablando en chino aquí, ¿nosotros qué vamos a entender, hermano? Nada, dice el apóstol Pablo. Yo soy un extranjero para él y él un extranjero para mí. Así también vosotros. Pues, ¿qué anheláis dones espirituales? Procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Amén. Fíjense que es para la edificación de la iglesia. No para ver al hermano como el que tiene la lámpara de alalino y que adivina todas las cosas. Si es que la mujer de aquel lo está engañando, le está pegando los cuernos, robó al pastor, está tomando por allá, está fumando. No es eso, es una edificación completa para la iglesia. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento está sin fruto. Bien, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. O sea, el espíritu se está edificando, pero su entendimiento está sin fruto. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos un fruto de entendimiento? Bueno, por medio de la lectura de la palabra y de la buena explicación del entendimiento de la escritura, no por palabras inanimadas. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Hoy día hay grupos que usted lo ve cantando en lengua. Esto es el colmo, diría el apóstol Pablo. Yo he visto, hermano, y le ponen una música de fondo. Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar, hermano, con la ignorancia espiritual? Esto no es una burla, esto es una realidad. Una realidad, hermano. Esto es lo que dice la Biblia. Oraré, pues, en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Yo he visto ese tipo de CD. Ese tipo de personas que, claro, tú entras en un trance espiritual. Entras en un trance espiritual, pero no tienes entendimiento. No tienes edificación, simplemente tú tienes un trance espiritual, una sensación espiritual, pero tengo que tener el entendimiento, tengo que tener una edificación. Porque si bendice solo
con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? ¿Cómo dirá amén? Entonces, tú eres un egoísta espiritual. Así prácticamente. Simplemente te estás edificando tú, pero el que escucha no se edifica. ¿Me entiendes? ¿Por qué, hermano? Entienda esto. Entienda esto. El que canta en lengua tiene el don de lengua, pero yo no lo tengo. Él lo está sintiendo, y él se está edificando. Pero si yo no tengo ese don, yo simplemente lo estoy escuchando a él y me estoy dejando llevar por una emoción que no es producida en mí porque yo no tengo ese don. Yo no me puedo tampoco poner a cantar con él porque yo no tengo el don de lengua. ¿Me entiende? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entienda eso, por favor. Aquellos que escuchan ese tipo de música, ese tipo de personas dentro de la iglesia, usted no se está edificando es el que está hablando en lengua. Se está fortaleciendo espiritualmente, está hablando con Dios. ¿Y usted con quién está hablando? ¿Y a quién está escuchando? ¿Y cómo se está edificando? Vives por una emoción. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Y dice el apóstol Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otro que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermano, esto no necesita que yo lo explique. ¿Y por qué en la iglesia se siguen? Hermano, yo me le dije la otra vez, a mí me han botado de los grupos cuando yo pongo estos estudios, porque dice, ese es el diablo. Entonces el apóstol Pablo, hermano, está hablando aquí inspirado ¿por quién? Eso se lo dijeron a Jesucristo cuando habló la verdad. Por Bersebú habla, porque no quiere escuchar a Dios. Y si Cristo viniera y te dijera esto lo está diciendo Cristo, hermano. Son desobedientes. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Hermano, no seáis niños en el modo de pensar. Ahí está. Más allá de desobedientes, son unos niños también. Sé niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. No son maduros, son inmaduros. Una inmadurez espiritual. Mire, yo cuando estaba nuevo creyente, que me monté en un camión para ir a una evangelización, y había una campaña, yo leí esta carta, la leí cuando estaba nuevo, y llegué a esa evangelización, yo dije, esa gente son inmaduros, y la gente me quedaron viendo así, porque también estaban mal enseñados, y decían que ese es el diablo. O sea que nosotros vamos a apartar la palabra para poner mi propio razonamiento. No, hermano, son inmaduros. No se trata de que si yo tengo 20 años en el evangelio, se trata de lo que yo estoy leyendo aquí. No necesita que un pastor venga a enseñármelo o a decirme, no, esto está aquí. Nosotros lo estamos compartiendo ahorita porque nosotros, tenemos una ley dentro de la iglesia. Pero si usted lo lee en su casa, usted no necesita un maestro para que venga y le enseñe todo esto que está aquí. Esto que está aquí está claro, hermano. No seáis niños. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Y eso lo dice el libro de Isaías 28, 11, 12. Yo me acuerdo de ese capítulo de Isaías 28 que dice que Isaías 26, que aparece la resurrección, tus muertos vivirán. En lengua hablaré este pueblo. Entonces, hermano, tenemos que ser sabios. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, fíjense lo que dice aquí, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía a los incrédulos, sino a los creyentes. Ahí está claro, porque el evangelio, cuando uno profetiza, lo que dice el apóstol Pablo, no lo entiende el hombre natural, porque usted a través de las lenguas pudiera el Espíritu Santo hablarle a un inconverso y el inconverso queda sorprendido, como quedaron la gente en el Pentecostés. Estamos escuchando las maravillas en otra lengua. Es como que yo fuera para China y hablara con un chino y Dios me pusiera a hablar en lengua y yo le predico a él en chino y él queda sorprendido porque yo soy venezolano. ¿Y cómo me está hablando tú a mí en chino? Si tú no sabes chino, pues Dios es el que te está hablando. Ahí sí eso va a dar un golpe contundente. ¿Me entiendes? Que yo llegue a China y esté un grupo de personas
y yo le esté predicando el evangelio y ellos me escuchen a mí en chino, a sabiendas que yo no sé hablar chino. Ellos quedarían impactados y terminarían diciendo que Dios es quien le está hablando, no el hombre. Y eso es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía